Quería trasladar un saludo a los amigos y socios del Club de Esquí Lesviu de Nava. Un club que lleva funcionando gracias a los fundadores, a Alain y a Jack, durante estos últimos 20 años. Importante que gente como Jack, porque Alain no está aquí en Nava ahora, pues siga manteniendo esa ilusión para que los chavales puedan hacer deporte, que en definitiva es lo que se necesita. Esa gente que se vuelca con los jóvenes para poder hacer los diferentes deportes, no solo esquí en este caso, que sin ellos no sería posible que tuviesen esa actividad. Quiero seguir animando a Jack, aunque sé que no hace mucha falta porque está involucrado en otros aspectos de la vida de Nava, como es la protección civil, a que siga haciendo lo que está haciendo. La verdad que es una labor que hay que reconocer y nada, animarle y animar a los socios a seguir otros 20 años más practicando deporte. Fin del año 2000 y principios del año 2001. Dos amigos, Alan Rivas, profesor de deportes en la Escuela de Avilés, guía de montaña de Barrancos, y el otro, Jackson Rubio, profesor de esquí de su país natal, Suiza, amante de la montaña y tras 15 años sin ponerse los esquís, cansados de ir a esquiar solos, que los dos practicaban esquí de pista y de travesía, decidieron intentar crear un club de esquí para, por un lado, no ir solos a disfrutar de la nieve y por otro, fomentar la práctica de deportes de invierno. Estos dos amigos se pusieron manos a la obra y encontraron vecinos que ya practicaban el esquí, otros que tenían ilusión por aprender y otros que querían aprender una nueva moda que llegaba a España, el snow. De esta forma se pudo crear una junta directiva para la apertura del Club de Esquí Lesviu. El Club de Esquí fue inscrito en el registro de clubes del Ayuntamiento de Nava y posteriormente en el registro de clubes básicos, en la Dirección General de Deportes en Oviedo el día 1 de abril de 2020. Actualmente cuenta con 58 socios de varios municipios de Asturias como Nava, Piloña, Siero, Oviedo, Gijón y Villaviciosa, entre otros. Las principales salidas del club se realizan en fin de semana, viajes de 1 o 2 días a estaciones de la Cordillera Cantábrica, tales como Alfarán de Pajares, Puentes de Invierno, San Isidro y Alto Campo. El club también realizó otro tipo de salidas, estas de más duración, a otras estaciones como por ejemplo en Andorra, Palar y Sal, hoy llamado Valnor, y a la provincia de Huesca, a estaciones bien conocidas como son Cerler y Cornegal. El club, al inicio de cada temporada, también organiza una jornada de debutantes donde gestiona el viaje en autobús, el alquiler de material y 3 horas de profesor. A esta jornada pueden apuntarse tanto las personas que quieren probar el esquí o el snow por primera vez, como los que quieren perfeccionar su nivel. Para esta jornada, el club cuenta con una colaboración de la Escuela de Esquí y Snow Arropaje en San Isidro. Tanto al inicio como al final de temporada, se organizan talleres de reparación y puesta a punto del material. Estos talleres son gratuitos y van dirigidos al público en general. Aparte de deportes de invierno, el Club de Esquí Lesviu organiza al menos una actividad de verano. En los inicios del club se organizó una competición de relevos llamada Navajú. El formato de la Navajú se distribuía en 5 carreras de relevo, como eran patinete, BTT, patines, cross y milla urbana, con un recorrido distinto para cada categoría. Lamentablemente, la dificultad para encontrar equipos con 5 corredores de disciplinas distintas obligó en 2005 a suspender la organización de la Navajú. En la actividad de verano se organizaron varios descensos del Sella en canoa, visitas al Museo del Botijo en León, visita de la Cueva de Valporquero, rafting en el río Porma en Boñar, comidas de convivencia en el área recreativa de Nava y hace unos cuantos años un puesto de bocadillos en el Festival de las Piedras. Todos los años por Navidad se realiza una comida para celebrar el fin de año y el inicio de la nueva temporada de esquí, con regalos para los grandes y los pequeños y con el objetivo de reunir al club un año más.